Buenas noches. Durante las últimas semanas, hoy estamos 26 de enero de 2024, hemos visto un repunte de los casos de COVID-19 en todo el territorio nacional y especialmente en la ciudad capital. Las autoridades del Ministerio de Salud se han negado a aceptar que se trata de una sexta ola del COVID. Y es justamente sobre ello que quiero conversar, porque es mi impresión de que realmente sí se trata de una sexta ola. Podemos llamarle olita, pequeña ola, como ustedes quieran. Eso lo vamos a conversar dentro de unos minutos, apoyados con los gráficos que corresponde presentar. Pero es un hecho cierto que eso ha determinado que la autoridad de salud se anime, por fin, a comenzar a aplicar la nueva vacuna, que es la univariante XBB.1.5, aunque solamente a personas con alto riesgo, vale decir, aquellas con comorbilidades y de edad avanzada. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una revisión de algunos aspectos que me parece fundamental discutir respecto a lo que se ha avanzado en materia de la enfermedad, aquello que conocemos ahora mejor, las vacunas y cómo protegerlos. Así que pasemos directamente al tema. En efecto, el nombre de esta presentación va a ser el que acabo de mencionar: COVID-19, la sexta ola. Soy el doctor Ricardo Santos, médico cirujano por la Universidad de San Marcos y médico cardiólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Al comienzo del proceso de la pandemia difundimos mucho este slide que, haciendo uso del acrónimo de la enfermedad COVID, nos trataba de inducir a fijar 5 puntos básicos para poder abordar desde un punto de vista personal este proceso. Primero, la sed de conocer a profundidad la enfermedad, hasta donde teníamos posibilidad en su momento, observar las medidas de protección que nos eran sugeridas por las autoridades, verificar el cumplimiento de estas medidas por todos los miembros del entorno familiar, identificar prontamente los casos presuntivos obviamente, para ver confirmarlos, y para eso finalmente dirigirnos al centro de salud de nuestra preferencia o el que tuviéramos más cerca. La enfermedad no ha variado en el sentido de que tiene dos etapas. Una primera, debida a franca actividad viral, donde el paciente presenta fiebre, mucho malestar de cuerpo, dolores osteomusculares, presencia de rinorrea, dolor de garganta, manifestaciones de una infección respiratoria superior y en muchos casos el compromiso de algunas funciones sensitivas, ¿no? Como la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Esa era una primera etapa de la enfermedad que podía comprometernos más o menos intensamente, pero que en algunos casos devenía en una segunda etapa, felizmente no la mayoría de casos, pero sí los casos que iban a cursar de manera riesgosa, y en la cual se producía una respuesta inmunotrombótica, una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria exagerada, a la cual se denominó respuesta inmunotrombótica al COVID-19 o RITAC. Esta etapa, que aquí está marcada en color rojo, un fondo rojo, era una en la cual había grande saturación de oxígeno, en la cual el compromiso general era manifiesto y la persona eventualmente podía perder la vida. El COVID no es un resfriado común, obviamente.
lo simula en un principio y eso llevó también a que mucha gente se confiara de que no era una cosa muy importante. Es una enfermedad por definición multisistémica desde un principio. Ahí donde hay endotelio, ahí va a ir el COVID. Comenzaba obviamente por el contacto, digamos, de la espícula del virus con los neumocitos tipo 2 a través de un receptor que conocemos como AC2, y ese compromiso luego se extendía al endotelio, y el endotelio, que es la cubierta de todos los sanguíneos, determinaba que la enfermedad se extendiese por todas partes del organismo, no solamente los pulmones, también el corazón, el sistema nervioso central, los riñones, en fin, cualquier parte donde podía haber endotelio, obviamente iba a llegar la enfermedad, iba a llegar el padecimiento. Un periodo de incubación relativamente corto, que en los últimos tiempos ya se ha visto es aún más corto, y que desde antes de iniciar las manifestaciones ya iba acompañado de la posibilidad de que la persona contagie, ¿no? Es decir, se calcula que en promedio 1 o 2 días antes del inicio de las manifestaciones ya la persona estaba contagiando, lo cual era todo un problema. Se pensó también en un principio que la vía de contagio podía ser no solamente por la vía aérea, se pensó en las gotitas de fluye, que son aquellas que generalmente transmiten el resfrío común, y también por el contacto con artículos que podían estar contaminados con el virus. La realidad es que luego se demostró que eran más bien unas partículas aún más pequeñitas, unas micropartículas más pequeñas que las gotitas de fluye, lo cual se llama aerosolización, la vía preferente del contagio. Por lo tanto, era lo que había que proteger. Hoy eso ha determinado que sepamos, ¿no?, que ya no hay tanto peligro de tocar artículos eventualmente contaminados con el virus, porque en realidad es la aerosolización la que determina el contagio en el 99% de los casos. Una cosa también importante fue diferenciar las 2 etapas como 2 procesos, ¿no? 2 momentos distintos, uno primero de gran actividad viral, como dijimos, y uno segundo de una respuesta inflamatoria exagerada. Y cada una de estas etapas tenía su propio enfoque y lógicamente sus propias posibilidades de manejo, de tratamiento. Hubo cosas que se postularon para una primera etapa que trataban obviamente de contravenir la actividad viral, pero hubo otras para la segunda etapa que más que todo trataban de neutralizar esta respuesta inflamatoria exagerada. Un caso característico fue el del corticoide, el uso de dexametasona, que ya sabemos que si se aplicaba en la primera etapa, pues obviamente reducía nuestras defensas frente al virus, pero que resultó de utilidad en la segunda etapa porque contravenía el proceso inflamatorio. Hubieron algunas sustancias también que demostraron determinada eficacia en la primera etapa, con efectos antivirales, con cierto efecto antiviral, no propiamente eran antivirales obviamente, pero que cuando se daban tardíamente ya no funcionaban, y era justamente porque ya no era una etapa caracterizada por presencia del virus, sino estrictamente por la respuesta inflamatoria que se había desencadenado en esta segunda fase. Felizmente, con la extensión del proceso de vacunación de la población, estas formas agravadas cada vez son menores, pero es verdad que aquellos que las padecen son generalmente personas de edad avanzada y personas con comorbilidades, de lo cual vamos a conversar en extenso posteriormente. Nosotros planteamos esa triada de fuego que se basa en el concepto elemental de que para poder encender un fuego necesitamos 3 cosas: algo que sirva de combustible, ¿no? Algo que sirva pues de comburente
vale decir, pues el oxígeno, ¿no? Y tercero, pues una chispa, ¿no? Tú necesitas combustible, necesitas oxígeno y la chispa para producir un fuego. Y por eso planteamos este símil, ¿no? Considerando que el combustible eran obviamente las comorbilidades de la persona y que había que controlar esas comorbilidades. El oxígeno, el comburente, era la respuesta inmune del organismo y esta respuesta había que modularla. Y finalmente la chispa, que es la carga viral, es el detonante, ¿ok? Y a este detonante, a esta carga viral, había que reducirlo lo más que se pueda. Entonces, controlando morbilidades, modulando la respuesta inmune y reduciendo la carga viral, era una estrategia lógica para poder reducir la importancia del cuadro. Esta otra hipótesis es la del queso suizo, ¿no? Donde se decía cada cosa que uno hace, controlar sus comorbilidades, dar suplementos que pueden ayudarnos a mejorar nuestro estado inmune, como algunos complementos vitamínicos y de oligoelementos, incluso el uso de algunos medicamentos con cierto efecto antiviral, y finalmente, lo más importante, la vacunación. Iban a ir creando capas en las cuales la población iba a tener el beneficio de tener menos posibilidades de contagiarse, ¿no? Y entonces, mientras más barreras tengamos a efectos de protegernos contra el contagio, las posibilidades de la persona de sobrevivir eran mayores. El principal factor, obviamente, de protección ya con el conocimiento y discusión de las vacunas es pues el inmunógeno, es la vacuna, ¿okay? Pero eso no quita de que todas estas cosas sí sirven. Vale decir, el uso de mascarillas, lavarnos las manos, por poco probable que fuera a contagiarse así, mantener los ambientes ventilados, no aglomerarse, controlar nuestros padecimientos de fondo, recibir los suplementos vitamínicos, de oligoelementos y eventualmente otro tipo de productos que nos protejan. Todo eso iba a contribuir a que el curso de la enfermedad fuera más benigno. En cuanto a la inmunomodulación, se probó con todo. Se probó desde inmunomoduladores de alta gama, digámoslo así, como el tocilizumab. Se probó con la colchicina, pero se probó sobre todo con hidroxicloroquina e ivermectina. También se usaron antibióticos como la acitromicina, corticoides como la dexametasona, productos que demostraron algún efecto fueron la quercetina y la melatonina, y también oligoelementos como el magnesio, el zinc, vitaminas como la vitamina C, la vitamina D, y todo esto se usó a lo largo de la pandemia. Sin embargo, el más importante obviamente ha sido lograr una vacuna. Actualmente, en los casos de COVID, todos estos elementos son recurridos, porque obviamente, pese a estar vacunado, puede desarrollar COVID. Y en esos casos, pues, es el criterio del médico el que va a determinar qué cosas usa, dependiendo del momento, para poder apoyar el tratamiento de la enfermedad. Todas estas cosas han demostrado ser útiles, la mayoría de ellos son antioxidantes y senolíticos sobre todo, es decir, cosas que ayudan, ¿no?, a recuperar, ¿no?, la función en base al uso de suplementos y contribuyen siempre al tratamiento. Son parte del tratamiento de los que tratamos COVID, actualmente muchos de estos elementos. Este es un gráfico del MIT de 2021 que mostraba que lógicamente en la medida que un ambiente tuviera menor ocupación
la permanencia de las personas fuese más reducida, el ambiente se ventilara adecuadamente, mantener una distancia adecuada entre las personas y el uso de mascarilla, cada vez la posibilidad de contagio se reducía. Cuando hablábamos de contagio en marcha, decíamos que la carga infecciosa es un resultado multifactorial, ¿no? Entendiendo pues que en este gráfico que vemos a la derecha, en la medida que se pudieran cumplir las condiciones que mencionamos en el slide anterior, es decir, tratar de permanecer en exteriores, evitar los niveles de aglomeración, evitar el tiempo de exposición, usar mascarilla e incluso el volumen de la palabra, podían contribuir a que las posibilidades de contagiarnos fuesen menores. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y es una consecuencia lógica del momento del año, junto con la aparición de nuevas cepas, esa es la verdad. Esta derivación de casos de la que todos hemos tomado conocimiento está vinculada pues con el hecho de que se trata del fin de año y pues hay reuniones, hay intercambios de regalos, uno sale a comprar, a veces si tiene suerte puede darse un viajecito o se va a la playa, pero lo que es un hecho es que la gente se junta y se junta en espacios con un aforo pues no necesariamente el más adecuado para este momento de enfermedad. Entonces, tanto en el caso de la Navidad, o en el Año Nuevo y los días previos, son momentos pues en que uno está más expuesto que nunca a poder contagiarse. Obviamente, en la medida que uno se proteja, cosa que nadie ha hecho porque ya nadie usa mascarillas, ¿no? Menos posibilidad pues, de tener la enfermedad, pero el hecho es que nadie las usa. Entonces, la gente ha vuelto a hacer su vida de la manera más normal y eso ha favorecido que la gente se contagie, a lo cual ha contribuido la aparición de una variante muy fastidiosa, de la cual también vamos a conversar después. Otra cosa que hay que recordar es que ya sabemos que todo este proceso se desencadena por la aerosolización de las partículas, ¿no? Estas micropartículas, y que eso lleva a contagio. Por eso hay que proteger las vías por las cuales entra el virus. Una forma de protegerse también es usar algunas sustancias, sobre todo estos enjuagues bucales con cetilpiridino y clorexidina, de los cuales el Periodaite es el más adecuado. El uso de la mascarilla, ¿no? Generalmente una buena mascarilla, una KN95, N95, pero a lo que yo en su momento agregué esto, que es no solamente usar el enjuague para efecto de hacer una garga y proteger la cavidad oral, sino también usar un hisopado profundo, ¿no? con un hisopo cualquiera y aplicarlo en cada fosa nasal al momento de salir a la calle. Esto, muchísimas personas que eran familiares de mis pacientes de COVID, funcionó pero muy bien. Y lo he querido consignar en este momento de revisión de la enfermedad, ¿no? Es decir, acompañar esos enjuagues con también una limpieza de las fosas nasales con este tipo de producto. Vamos a continuar ahora con el hecho del diagnóstico precoz. En el diagnóstico precoz, en un principio, nos quisieron ofrecer unas pruebas que eran unas pruebas serológicas que solamente eran para medir anticuerpos, los cuales se elevaban tardíamente. Eso estuvo muy mal, todos lo sabemos. Hay hoy día procesos en curso, ¿no? Procesos en curso respecto al uso de esas pruebas rápidas, que no son las pruebas rápidas de ahora, son las pruebas rápidas antiguas que no debieron ser usadas. Se tenía solamente a disposición las pruebas moleculares,
que para colmo no eran tan desarrolladas, hay que ser sinceros, como las que son más modernas, y el diagnóstico era tardío. Se necesitaba una fuerte determinación de las personas para asumir de que lo que tenían era un COVID y no un resfrío común. Y la cuestión fue al revés. Las personas tuvieron de negar la posibilidad que fuera COVID, decían, no, debe ser cualquier gripe, ya me va a pasar, y al final pues era un COVID. Y lamentablemente eso determinó que se hicieran una serie de cosas inapropiadas. Manejo, por ejemplo, con corticoides de manera temprana, que solamente favorecieron la magnitud de la carga viral, porque obviamente reducían las defensas del cuerpo en una etapa en la cual había plena actividad viral, la primera etapa, y muchos de esos casos terminaron convirtiéndose en casos de segunda fase y eventualmente fallecidos. Entonces, hoy felizmente, pese a que estamos viendo que las incubaciones son más cortas y que los inóculos probablemente sean incluso mayores por el hecho de que la gente ya no usa mascarillas para protegerse, que es una diferencia fundamental, son cosas que tenemos que tener presentes, ¿cierto? Que requerimos un diagnóstico precoz y que felizmente eso está a disposición, sé que con dificultad, pero materialmente a disposición, porque contamos con nuevas pruebas rápidas que ya detectan la presencia del antígeno. Son pruebas relativamente baratas, a veces difícil de conseguir seguramente, pero hay sitios donde uno puede buscarlas. Hoy sabemos también que, a diferencia de esta banda de rock, los no sé quién, no sé cuántos, una banda de rock peruana, hoy sabemos más o menos quiénes y cuántos son los que pueden verse más afectados por la enfermedad. Sabemos que son las personas no vacunadas o parcialmente inmunizadas, y estos porcentajes sí han variado indudablemente. En un principio eran 80% de los hospitalizados eran no vacunados o parcialmente inmunizados, 90% de los internados en UCI, 95% de los fallecimientos. Pero lo que sí como conclusión es real es que una buena vacunación, repito, una buena vacunación protege contra el curso ominoso del COVID-19. La actualidad en el Perú demuestra que aproximadamente nos encontramos con una mortalidad global en el Perú del 5%, ¿no? Esa era la letalidad del COVID en términos generales hasta el momento, 5%. Decir que no hay ola es porque no hay un número exagerado de casos, es una cosa pues que no se soporta, no soporta la lógica. Vamos a aclarar acá las cosas. Durante la pandemia, al comienzo de ella, en algunos sitios no hubo demasiados casos. Y cuando los casos caen completamente y luego vuelven a subir, eso le llamábamos rebrote. Pero en este caso, cuando se trata de una enfermedad endémica, ya la enfermedad no desaparece, ¿okay? No va a desaparecer. Y eso es lo que pasa justamente cuando hay una endemia, ya no desaparece. Entonces, lo que hay son repuntes, o sea, momentos en los cuales acrece, sube, se incrementa el número de casos. Eso es una cosa que hay que tomar presente, porque justamente de eso se trata. Nos encontramos ante un repunte de los casos de COVID-19 durante las últimas semanas y ya un par de meses, se puede decir, un mes y medio, 2 meses. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Ahora, ¿por qué se ha producido esto? Nuestra opinión es, primero, que hay una liberación absoluta de las restricciones, pues ya no existen restricciones, ni siquiera los aforos. La gente ya se agotó, se llama agotamiento pandémico de la población, o sea, la gente ya está agotada, no quiere saber nada con el COVID. La oferta sanitaria no ha mejorado tampoco, hay que ser sinceros, es históricamente pobre, históricamente reducida.
la gente tiene que trabajar, tiene que salir a trabajar, y la situación económica cada vez está peor. Ahora ya tenemos incluso recesión, ¿no es cierto? Y la demanda sanitaria está excedida, no solamente por casos de COVID, también por casos de otras cosas, ¿no? Muchas de ellas que son comorbilidades del propio COVID. Casos de cáncer, cardiopatías, insuficiencias renales, en fin. Las pruebas moleculares y antigénicas son insuficientes, por lo menos en el estado sí. E incluso yo diría que también en el caso de las pruebas antigénicas, también en las farmacias ya no es como hasta hace unos meses en que uno encontraba siempre algún tipo de prueba antigénica. Un precio pues, que bordeaba los 15 soles, 12, 15, 20 soles máximo. Actualmente escasean. Hay que buscarlas mucho para poderlas encontrar. Las pruebas moleculares prácticamente la gente no se las hace. No hay muchos sitios donde hacerlas. Y como la enfermedad ahora también es más rápida, porque los periodos se han acortado, como vamos a revisar después, entonces la gente no la estima ya por conveniente. Es algo que vaya pues a un establecimiento de salud y el médico te la indique. Y también porque eran pues pruebas bastante antiguas. Les voy a mostrar algo al respecto. La coyuntura festiva, ¿no? Y gestacional y estacional, digo, porque claro, es época de verano, la gente se junta para disfrutar de la playa, pero también disfrutar de reuniones en casa. No ha habido una debida gestión para adherir las personas a las vacunas. Realmente tenemos solamente 20%, teníamos antes de esta subida, teníamos 20%, no más de 20% con esquema completo. Y eso ha sido otro factor que ha determinado por qué se han acumulado tantas vacunas que se han ido venciendo. Y esos vencimientos de lotes se ven justamente que la gente no hizo caso. Y no hizo caso no porque no quisieran, sino porque se eliminan los vacunatorios, porque el Ministerio de Salud tampoco se preocupó de convencer a la gente de que fueran a vacunarse, ¿no? Y por si fuera poco se les pasó que podía producirse pues lo que ocurría, una variante nueva, recombinante, una variante importante, que es esta XBB.1.5 o BA.2.86, que lamentablemente pues son variantes contagiosas y han dado lugar a la que es responsable de esta última elevación de los casos, y que es la JN1, ¿no? Entonces, y eso podía ocurrir. No se tomó en cuenta el resultado, pues una sexta ola. Ahora, hablando de olas, este término viene desde la epidemia de gripe de 1918, ¿no? Las olas básicamente no tienen una definición muy clara, ¿no? Son picos, simplemente, son repuntes de la enfermedad y están definidas por la prevalencia o por la incidencia de la enfermedad, ¿no? Hay que diferenciar que las olas no necesariamente son las curvas de mortalidad de una enfermedad, ¿ok? Eso hay que tenerlo en claro, ¿ok? No tienen que ser enormes tampoco, ¿ok? En una endemia es normal que hayan repuntes, y esto se puede dar tanto en el número de casos, en el número de hospitalizados, en el número de los decesos. Y no siempre corren igual, como vamos a ver dentro de un rato. Lo que se observa desde fines de 2023, desde diciembre del año pasado, hace escasamente casi un mes, a la fecha es efectivamente un repunte. Y la gente tiene derecho a saber que se trata de esto. Miren, cuando se produjo estábamos en pandemia, el mayor número de casos no se produjo durante la segunda ola, que es donde más gente murió. Recuerden ustedes que el mayor número de muertos fue justamente en la segunda ola, ¿ok? Pero el mayor número de casos se vio en la tercera ola. La diferencia fue que para este momento ya teníamos vacuna y por tal motivo pudimos defendernos
contra la posibilidad de que el número de muertos fuera mayor. Quiero que vean cómo también ha habido un gran problema con el diagnóstico. Cuando recién comenzó el COVID, usábamos para diagnosticar las pruebas moleculares, quienes podían hacérsela, y como ven en azul están viendo las pruebas serológicas que medían anticuerpos, pruebas tardías, esa era verdad, eso no servía para diagnosticar. Y luego aparecieron estas pruebas antigénicas que están en naranja, baratas, que esas eran pruebas rápidas de verdad, que en realidad sí detectaban con un casetito la presencia del antígeno. Y esas pruebas fueron superando a las pruebas moleculares. Pero en los últimos meses esas pruebas han comenzado a escasear. Por eso es que pueden ver que hacia la parte final del gráfico a la derecha, ¿no?, nuevamente vemos elevarse las pruebas de color rojo, que corresponden a las pruebas moleculares, ¿no?, porque escasean las pruebas antigénicas en ese momento, digamos en los últimos meses del año han escaseado. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que todo el mundo pueda acceder a una prueba antigénica rápida que le permita saber si tiene o no la enfermedad y tomar sus precauciones. Eso es lo que debió ser. Esta es la evolución del COVID de acuerdo al informe de la sala situacional del MINSA, y podemos ver pues efectivamente justo en el momento de terminar el año 23 y comenzar el 24 pues ha producido un pico, ¿no?, que es manifestación de un crecimiento progresivo de la enfermedad que felizmente parece estar siendo controlado por lo menos hasta la tercera semana, porque la gente ha tomado más conciencia de que sí, pues se trata de un repunte importante. Acá podemos verlo de otra manera, ¿no? Quiero fijar este concepto que viene acá. Quiero que tomen en cuenta esto de aquí, ¿ok? Porque acá estamos con los casos confirmados, solamente casos confirmados. Ni qué decirles de que hay cifra negra, de que hay subregistro, así que de todas maneras tengan presente eso. Pero con casos confirmados nomás ya tenemos, al igual que en este gráfico, ¿no?, tenemos que se trata de una lista. Miren, la fecha de cierre de mi cálculo ha sido el 25 de enero, o sea, ayer, ¿no? Y para el día de ayer teníamos estos datos, ¿no? 25 días, de 365 días tiene un año, pues estamos hablando de un 6.8% de los días del año 2024, ¿no? Y sin embargo, el número de casos respecto al promedio diario del año pasado es 13.5%, o sea, prácticamente el doble del promedio, ¿no? Se ha duplicado el número de casos respecto al promedio diario del año pasado. Y eso que estamos hablando también de una época ya de verano. En cuanto a las hospitalizaciones, lo mismo. Hemos tenido 18.5% del número de hospitalizados del año anterior, ¿ok? Así que si simplemente aplicamos una regla de 3, nos damos cuenta que prácticamente se ha triplicado el número de hospitalizados respecto al promedio diario del año 2023. En cuanto a los internamientos en UCI, lo mismo también. 18.8% de hospitalizados en UCI respecto a los casos que entraron a UCI durante 2023, o sea, 3 veces lo que correspondería, 3 veces el promedio diario de ingresos a UCI del año anterior. Entonces, discutir pues que se trata de una ola con estos gráficos, ¿no?, que son proporcionados por el propio MINSA, creo que ya pues es absurdo, ¿no? Ahora bien, de los 98 fallecidos en estas 3 primeras semanas de 2024, 13.3% de pacientes no habían recibido ninguna vacuna. Pero fíjense este detalle, 86.7% habían recibido alguna vacuna.
y algunos incluso tenían el esquema completo. Si disgregamos, ¿no?, por el número de vacunaciones que habían recibido estas personas que lamentablemente han muerto en estos últimos días y semanas, podemos darnos cuenta que efectivamente, por ejemplo, había personas que tenían 2 bivalentes, 2%, por lo menos una bivalente, 18%, que no habían recibido bivalentes, pero habían completado su esquema vacunal, 30%. Y sumamos estos porcentajes, ¿no?, 30.6%, 18.4%, 2%, 50% estaban más o menos bien inmunizados, ¿correcto? Supuestamente pudieran haber soportado una cepa que no fuese esta que nos ataca ahora, porque esta es una variante muy, pero muy contagiosa y incluso mayor letalidad, como vamos a discutirlo luego. En cuanto a lo que se refiere a las comorbilidades, porque el ministro salió a decir que solamente se morían viejitos, que tenían enfermedades, bueno, es verdad que si sacamos un promedio podemos darnos cuenta que dentro de las comorbilidades más importantes, las enfermedades cardiovasculares generan un riesgo relativo de fallecimiento mayor, un factor de 4x si comparamos los porcentajes de estas enfermedades que tenían los pacientes fallecidos. 32% eran cardiópatas, 15% diabéticos, 15% neumópatas, con enfermedades cerebrovasculares 7% y pacientes oncológicos 6%. Digamos que hay una relación muy clara, un factor 4 para cardiopatías, un factor de 2 para diabetes y neumopatías, y contra un factor de 1 para pacientes con enfermedad vascular cerebral y cáncer. El hecho es que no solamente se afectan personas que tienen estas cardiopatías, sino que hay una clara diferencia entre las edades de las personas que fallecieron, ¿okay? Fíjense ustedes que si dividimos los rangos etarios solamente en 3 grupos, ¿ya? En el rango de primera edad, o sea, menores de 30, en el rango de segunda edad, que es de 30 a 60, y en el rango de tercera edad, que es más de 60. No vamos a disgregar acá, diferenciar 60 a 80, ni 80 en adelante, o sea, tercera y cuarta edad. No, vamos a diferenciar simplemente en estos 3 rangos: menores de 30 a 60 y mayores de 60. Y lo que podemos ver es que al pasar de la primera a la segunda edad, el número de muertos se duplica, ¿ok? Se duplica. Pero al pasar de la segunda a la tercera o cuarta edad, el número de muertos se sextuplica, ¿ok? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a dejar en claro a quiénes tenemos que vacunar, ¿ok? Tenemos que vacunar a comórbidos, tenemos que vacunar a personas de segunda edad con comorbilidades y a todos los de tercera edad. Hacia eso es que tenemos que focalizar nuestra vacunación, ¿ok? Ahora, esta es la evolución del COVID a lo largo del tiempo, número de defunciones. Podemos ver, ¿no?, que en este gráfico hay pues sensiblemente una elevación del número de muertos hacia fines del año pasado y comienzos de este año, ¿ok? Ahora, aquí tenemos que hacer un comentario también respecto a esto, ¿no? Decimos que durante la época de Zamora se batió todos los récords de fallecidos, incluso se llevaban los cómputos a través del SINADEF, y eso llevó pues a un subregistro importante, ¿no? Que la señora Massetti pues corrigió en algo, ¿no? Aumentó en cierto modo, quiso sincerar esa cifra, pero pues lamentablemente no tenía más mínimo concepto de lo que era la enfermedad, y hasta nos dejó perplejos con esta famosa afirmación en el programa de Jaime Chincha, ¿no?, de que los asintomáticos no contagiaban, ¿no? Cuando tú tienes esto, pues lamentablemente el resultado va a ser que se forma una cifra negra, un subregistro,
¿no? Y a esto, así como en aquella época fue porque se usaron las pruebas inadecuadas, porque no teníamos un buen registro de fallecidos, ¿no? Porque se trataba de decir que los asintomáticos no contagiaban. Bueno, ahora esto se ha cambiado, pero también produce cifra negra, también produce subregistro, ¿no? Y es porque, primero, porque el número de pruebas antigénicas disponibles para que la gente se diagnostique en su casa se ha reducido. Ese es un primer elemento. Segundo, porque ahora ni siquiera tú puedes llamar y decir que te has hecho la prueba y que te quedas en tu casa. No, tú tenías derecho a 5 días simplemente comunicando que estabas enfermo y tenías la posibilidad, ¿no?, de mostrar que estabas enfermo, mostrabas tu casete, tu prueba rápida y ya está, ¿no es cierto? Ahora no. Ahora, por el contrario, dicen que solamente las personas van a ser diagnosticadas formalmente a través de un médico en un centro de salud. Y ese médico te va a dar el descanso médico. Probablemente muchas personas no van a querer ir al hospital, al centro de salud, porque van a tener miedo de que lo que de repente ellos creen, como siempre benignamente, solo es un resfrío, se convierta en un COVID de verdad. Entonces simplemente no van al médico. Obviamente si no van al médico, el médico no le da descanso médico. Entonces, ¿qué le dicen? Bueno, no te preocupes, anda a trabajar nomás y ponte tu mascarilla, ¿no? Entonces, todas estas cosas, a lo único que propenden, lo único que fomentan, es el subregistro. Ese señor Vázquez es un engendro entre Massetti y Zamora, ¿no es cierto? Es decir, hay que bajarse las cifras a como dé lugar, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estamos pues en una sexta ola. Esta es mi opinión personal y que afrontamos desde fines de 2023 una sexta ola de COVID-19. Muy bien. ¿Y expensas de quién? De JN1, que ahora se puede diagnosticar fácilmente, tuviéramos las pruebas disponibles, porque ahora ya tenemos no solamente pruebas que detectan antígenos, ¿no?, sino también tenemos pruebas moleculares más avanzadas. Y no son nuevas, son bastante viejitas. Estaban desde la pandemia, pero nadie las compró. Se sigue usando los equipos viejos que te dan resultados en 3 o 4 días. Por ejemplo, tenemos esta prueba, como decimos, la nueva antigénica, que ha estado desapareciendo del mercado, ahora hay en algunos sitios, muy caletas, como se dice, muy poquitos, pero esta prueba te permite diagnosticar rápidamente que tienes un COVID, ¿no es cierto? Una prueba antigénica, que es una prueba rápida de verdad, ¿no es cierto? Estas pruebas pueden parecer nuevas, son pruebas moleculares portátiles. Esta es una de laboratorio ABO, se tenía desde la pandemia, pero acá nunca la trajeron, y permitían un resultado positivo en 5 minutos y negativo en 13 minutos. Sé que el Ministerio de Salud ha comprado unas máquinas, me dicen que son 24, espero que sean tan modernas o más que estas, que permiten hacer la prueba molecular, ¿no? La prueba molecular rápidamente, porque hasta ahora en cualquier sitio que le quieras hacer te demora por lo menos 2 o 3 días, ¿no? Igual, poco menos que antes, pero no mucho. Estas pruebas sí te diagnostican por vía molecular rápidamente la enfermedad. El problema también era que a veces había muchos falsos positivos y esta prueba tampoco está exenta de ese problema. Y por eso es que decimos que lo que deberíamos disponer de manera general de muchísimas pruebas antigénicas en las farmacias, porque esta enfermedad no nos va a abandonar, la enfermedad va a seguir y no se justifica que no tengamos este tipo de pruebas antigénicas rápidas en disposición en las farmacias más cercanas a nuestro domicilio. Tenemos que volver al paradigma básico en una situación como esta, cuando hay repunte, y esto se va a aplicar siempre. Es en tiempo de pandemia cualquier proceso gripal es COVID-19 en tanto no se demuestre lo contrario. Efectivamente, eso es lo que decíamos siempre, paradigma básico, ¿no? No creas que es una gripe cualquiera y inmediatamente trata de descartar que se trata de un COVID. Y cuando hay una situación en la cual ustedes ven que se contagia uno y otro dentro de la familia, tienen pues que hacerse la prueba inmediatamente, buscarla, tratar de diagnosticarse rápidamente
aislarse, protegerse con vacunas, proteger a la familia. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Tratar de reducir la posibilidad de contagiar a nuestros entornos y a nuestros seres queridos. Ahora, este bicho, recordarán ustedes este famoso número, el número básico de reproducción, el R0, que más o menos era el número 3, ¿no es cierto? O sea, en potencia cada paciente que sufría COVID contagiaba a 3 personas. Pero recuerden que este número es un número dinámico y depende de muchas cosas. Y en ese momento ese número también se establecía en función de ciertos parámetros que estábamos siguiendo todos con el fin de protegernos. Hoy no podemos decir que es ese número. Los contagios ahora son mucho más rápidos, ¿ok? Otra cosa, el incremento de los casos en el curso de una epidemia supuestamente iba a ir reduciendo el número de casos en la medida que cada vez caían más personas, o eventualmente pues se vacunaban, y a un momento en el cual pues ya no había más gente por vacunar, ¿no? Perdón, más gente por contagiar, ¿no? Entonces a esto se le llamaba la inmunidad de rebaño, ¿no? Lograr alcanzar la inmunidad colectiva. Pero para esto se requieren dos cosas: una inmunidad robusta. ¿Y qué quiere decir eso? Que sea una inmunidad fuerte, que realmente nos proteja, ¿no? Ya sea porque la enfermedad determina que durante un largo plazo no vas a volver a tenerla, o ya sea porque la vacuna también te protege por un tiempo importante, y porque generas una buena defensa, o sea, una capacidad no solamente de producir inmunidad humoral, ¿no? De anticuerpos, y de preferencia anticuerpos neutralizantes, sino también porque esto pueda durarte, ¿no? O sea, tiene que ser fuerte y duradera. Esa es una inmunidad robusta. Y si no te lo da la vacuna, pues te lo podía dar también la propia enfermedad. O sea, padecer la enfermedad podía conferirte esta posibilidad. El hecho es que no, pues la enfermedad no tiene, ni la vacuna tampoco, genera una inmunidad robusta. O sea, te da una protección contra la evolución a casos ominosos, te da por un tiempo relativamente corto, valgan verdades, ¿no es cierto? Y tú puedes volverte a contagiar de unos pocos meses. Entonces, lograr una inmunidad de rebaño propiamente es prácticamente imposible, ¿ok? Entonces, es necesario, ¿no? Es necesario entender esto, ¿no? Para poder saber que de manera regular uno va a tener que vacunarse, ¿no? Ahora estamos diciendo hacer N vacunas. No, probablemente esto va a quedar como la gripe, una vez al año, ¿no? Pero lo que sí necesitamos es que la vacuna que recibamos pues sea una vacuna que valga la pena, ¿no? Y de eso hay que conversar también. Entonces, las nuevas variantes que han aparecido no solamente pues son como cualquier virus que muta mucho, sino que cada vez se vuelven más contagiosas, ¿no? Y en esto se produce un fenómeno que es la supervivencia del más apto, ¿no? Las cepas o variantes, linajes, como quieren llamarlas, luego la diferenciaremos, de los virus del COVID, no solamente se diferencian por su virulencia, por su contagiosidad, sino también por mecanismos de evasión de las defensas del cuerpo, ¿ok? Entonces, la inmunidad que se genera en el cuerpo humano es lamentablemente efímera, ¿ok? Corta, no muy fuerte, contra un virus que muta, que cambia, que se recombina, ¿no? Entonces, alcanzar propiamente inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, es muy difícil, ¿ok? Entonces, nos obliga a vacunarnos repetidamente. Entonces, si no hay inmunidad de rebaño, quiere decir que estamos expuestos a contagiarnos. Sí, lo vamos a estar por muchos años, probablemente por toda la vida. Pero como personas individuales podemos aspirar a una inmunidad personal, ¿no es cierto? Y eso lo logramos pues controlando nuestras comorbilidades, protegiéndonos, evitando las aglomeraciones, usando mascarilla ahí cuando vamos a un sitio que puede ser un sitio de contagio, y vacunándonos
con la vacuna correcta de acuerdo al momento de la enfermedad. ¿Ok? Eso es algo que tenemos siempre que tener presente, ¿no? Somos una población que tampoco es muy propensa a las vacunas, como les digo acá en este slide. Nunca superamos el 20% de personas con vacunación completa. No llegamos a ese porcentaje. ¿Ok? Con lo cual quedábamos pues expuestos a que vinieran estas nuevas variantes de Omicron, como las que actualmente tenemos, que es la JN1, y por tanto llegar a un repunte y a una ola, como es el caso presente, pues tarde o temprano iba a ocurrir. ¿Ok? Más aún si las personas lamentablemente pues se descuidan, ya no usan mascarillas, se aglomeran, van por todas partes, a veces ni siquiera controlan sus enfermedades de fondo. Entonces esto tenía pues que pasar, ¿no? Muy bien. Decimos que hay una vulnerabilidad máxima pese a todos los esfuerzos del gobierno, muy pocos completaron su esquema. Sí, hay que echarle la culpa al gobierno de lo que falla, pero también hay que echarse la culpa a uno mismo, pues también, ¿no? La gente no le tiene confianza a las vacunas. Y si para colmo les está diciendo que están vencidas, lo cual no es falso, porque muchas están caducas o son de pronto uso, están prontas a vencer, entonces este tipo de situación, pues una enfermedad con inmunidad no robusta, que no es fuerte ni a largo plazo, te coloca pues, en vulnerabilidad completa. O sea, inmunidad no robusta, vacunas inadecuadas, ¿no? Y gente que ni siquiera las toma, bueno, es el resultado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vacunas usamos ahora? Bueno, eso hay que aclararlo. Usamos solamente dos tipos de vacunas actualmente, todas ellas hacen uso de una misma base biológica, que es esto que es lo más central de la biología molecular: replicación, transcripción y traducción, ¿no? La más conocida pues es la tecnología del RNA mensajero, donde una nanopartícula contiene RNA mensajero, que es un símil del RBD de la espícula del virus de COVID, ¿cierto? Entonces simplemente este RNA mensajero se inserta para ser captado por células presentadoras de antígenos. Luego este RNA mensajero va a determinar la formación de una proteína. Esa proteína se va a parecer a la espícula del virus y obviamente al parecer la espícula del virus se van a generar anticuerpos contra esa espícula dentro del sistema inmunitario, y esa respuesta va a protegernos cuando nuevamente enfrentemos al virus, porque ya tenemos un anticuerpo formado contra esa proteína cuya producción fue inducida por la inoculación de la vacuna. Esa es la idea de la tecnología del RNA mensajero de manera muy sencilla, ¿sí? Ahora, se trata de nanopartículas que contienen en el interior este RNA mensajero, ¿no? Una nanopartícula lipídica para que pueda atravesar las membranas celulares y poder ejercer su acción ya en el intracelular de las células, ¿ok? Eso se llama liposolubilidad, que le permite atravesar las membranas por esta cubierta fosfolipídica que tiene alrededor la nanopartícula. Hay otro tipo de producto que este sí es nuevo, específicamente para XBB.1.5, que consiste en la transcripción inversa. Aquí lo que se hace simplemente es lo siguiente, ¿no? Se saca el RNA del COVID, el virus SARS-CoV-2, de la variante que hayamos escogido, y a través de un proceso de transcripción inversa, a partir de ese RNA fabricamos un DNA. Ese DNA se inserta en una bacteria, ¿no? Y esa bacteria a su vez se va a insertar dentro de un insecto, de una polilla, ¿correcto? Esa polilla va a comenzar a producir unas partículas que son símiles de las espigas del virus, el SARS-CoV-2,
y luego son agregados a un core, a un núcleo central, como si fuera un arbolito de Navidad, se las pone alrededor de esa nanopartícula y eso es lo que se inyecta. ¿Ok? Eso es la idea de lo que son las vacunas nuevas estas de Novavax, ¿no? Que tienen esa característica, ¿no? Aquí lo tenemos, lo hemos descrito, ¿no? A partir del RNA viral, mediante transcripción inversa, sintetiza DNA para incorporarlo en un baculovirus, ¿no? Es lo que mostrábamos acá. Y luego se utiliza para inyectar los insectos en las polillas para que sinteticen las espigas, ¿no? Esa es la idea básica de este nuevo tipo de vacuna que no es RNA mensajero, pero que también, no siendo RNA mensajero, fíjense ustedes que hace uso de la tecnología vacunal basada en este dogma central de la biología molecular de replicación, transcripción, traducción, ¿no? Aquí en el RNA mensajero pues hay una diferencia en el sentido de que aquí con las vacunas nuevas, estas de Novavax, tenemos la posibilidad de generar primero una espícula, un símil de espícula basado en el patrón del último, digamos, la última versión, digamos, del virus, de manera muy rápida, inocularlo sin los requerimientos, por ejemplo, de conservación al frío tan intensos que tienen las vacunas de RNA mensajero. La base biológica es la misma, pero acá sí hay transcripción inversa, ¿no? Esa es la diferencia, el otro no. Bueno, sigamos entonces a las vacunas Pfizer. Vamos a hablar de las vacunas, 4 generaciones. La primera fue las vacunas univariantes. Es el nombre correcto, univariantes, no univalentes, ¿no? Para una sola variante, que era la cepa de Wuhan. Luego apareció la bivariante BA1, que tenía 2 productos, uno para la cepa Wuhan, era en el caso de Pfizer tocinamerán, y para el caso de la BA1 de Omicron era la rintocinamerán. Luego aparecieron las bivariantes para BA4 y BA5, mantenían su tocinamerán para la vacuna, para la versión original de un símil de la versión original del virus de Wuhan, de la espícula del virus de Wuhan, y un símil de la espícula del Omicron BA4 y BA5, que era el fantocinamerán. Finalmente teníamos la univariante Comirnaty, la última Pfizer, que es el raxocinamerán, que es específicamente un símil de la espícula de XBB.1.5. ¿Ok? Bien, Moderna también hizo lo propio, son las Spikevax, aquí lo mismo, igualito, exactamente lo mismo. El nombre de los productos es distinto, son productos diferentes. El que era para inducir inmunidad contra la Wuhan era el Asomeran. Para BA1 se agregó la Imerasomeran. Para BA4, BA5 era siempre el Asomeran para la Wuhan y Davesomeran para la BA4, BA5, y finalmente esta última, que es el Andusomeran, que es lo que va a permitir la generación de anticuerpos contra XBB.1.5. Muy bien, esta es pues la Nuvaxovid, ¿no? Nuvaxovid de Novavax para uso intramuscular. Esta vacuna tiene la ventaja de que no requiere ser conservada en grandes temperaturas, puede conservar cualquier refrigeradora, dura mucho, entonces es una ventaja. Esto todavía no ha llegado al Perú todavía, pero en Estados Unidos está aplicando, ¿no? Pero es una tecnología pues nueva, ¿no? Bien, entonces tenemos las univariantes, la primera promoción de vacunas, ¿ok? Teníamos, vamos a fijar solamente, vamos a olvidarnos de las demás vacunas, vamos a fijarnos solamente del RNA mensajero. Entonces teníamos la de Pfizer, BioNTech, y la de Moderna, ¿no es cierto? La Comirnaty con tocinamerán y la de Moderna Spikevax con el Asomeran, ¿ok? Estas no están disponibles en ninguna parte ya desde el 18 de abril de 23 de Estados Unidos, ¿ok? No se producen.
Las bivalentes 21-22, eran para combatir Omicron BA1, agregaban a los compuestos originales, tocinamerán para Pfizer y el elastomerán para Moderna, le agregaban el componente que permitía inducir inmunidad contra BA1. Eso quiere decir el ritocinamerán en el caso de Pfizer y el imelastomerán para el caso de Moderna. La siguiente promoción ocurrió lo mismo y ahora sí para inducir inmunidad contra B4B5, BA4-BA5 y siempre usando el elemento básico para el virus de Wuhan, agregándole este otro que era específico para BA4 y BA5, que eran el fantocinamerán en el caso de Pfizer y el davesomerán en el caso de Moderna. Y para el caso ya de las univariantes que han surgido aproximadamente en mayo del año pasado, en mayo del 2023, y que son pues esta recombinación que se ha producido para dar lugar a esta XBB.1.5, tenemos los compuestos de Pfizer, de Moderna y de Novavax. Son univariantes. Estas no tienen, a diferencia de las anteriores, no tienen protección contra el virus de Wuhan. Porque ya la vacuna tiene que ser distinta porque el virus ya es muy distinto. Ya no tiene mucho sentido. Entonces queremos fijar eso, ¿no es cierto? Y ya en todo el mundo desde fines del año pasado se pone esto nada más. Entonces usamos estas univariantes y fíjense que aquí se agrega la vacuna de Novavax, que es la que ya está aprobada también para uso en Estados Unidos y seguramente en algún momento llegará, ¿no? Y ya están aceptadas de más o menos entre septiembre y octubre del año pasado estos 3 grupos de vacunas que son los que se ponen actualmente. ¿Ok? Ahora, una buena vacuna, ¿qué es una buena vacuna? Yo digo que una buena vacuna es una vacuna que está actualizada y está vigente, ¿ya? Actualizada para enfrentar los virus del momento y vigente para aprovechar al máximo su eficacia. En mi concepto, nosotros estamos usando vacunas, o hemos estado usando con las bivalentes, vacunas ya descontinuadas y lamentablemente también vencidas de pronto uso. Una cosa que se ha discutido es si las vacunas tienen expiración. Y las vacunas sí tienen expiración, hay que decir cuál es la expiración de una vacuna. La vacuna expira ahí cuando su efectividad se reduce 50% respecto a la que tenía al momento de ser fabricada. Entonces esto es muy importante, porque por ejemplo uno espera tener de la vacuna, vamos a decir un 90% de reducción del riesgo relativo a enfermarse, ¿no? Es lo que en realidad produce una vacuna, reducir nuestro riesgo relativo a enfermar. Tenía 90% de efectividad la vacuna, de eficacia o efectividad depende del momento en el cual se haga el estudio. Y ves que esa vacuna se reduce 50% y quiere decir que ya no tienes 90%, pues tienes 45%. Y está por debajo del 50%. Y toda vacuna que está por debajo del 50% no sirve, pues. Ustedes se acordaron lo que pasó con la vacuna de Sinopharm, que tuvo 2 versiones, uno se estudió en Cayetano, y recordarán que había una vacuna de origen en Beijing y otra de origen en Wuhan, 2 laboratorios microbiológicos importantes que tienen los chinos. Y se dieron cuenta que la vacuna mejor era la de Beijing y la peor era la de Wuhan. Y la de Wuhan era un porcentaje prácticamente parecido al placebo, ¿no? O sea, menos del 50%, por supuesto. ¿Qué hicieron? Tuvieron que levantar el ciego. El ciego, un estudio, es el secreto, para poder llamar a las personas que habían recibido esa versión de vacuna y ponerles las otras. Ahí fue que mandaron un nuevo lote de vacunas de China y se armó todo un tole-tole, porque esas vacunas se emplearon no solamente para esas personas que realmente lo necesitaban, sino que comenzaron a ponerle a gente que no debía. Bueno, en fin, ya no voy a hablar de eso. Pero el hecho es que cuando uno se da cuenta que una vacuna no supera el 50%, ya no hay ventaja alguna. Ya es simplemente tirar una moneda al aire. Puede que sí, puede que no. Entonces no, siempre se busca vacunas que tengan una eficacia importante, ¿correcto? Y esa eficacia tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, ¿ok? Ahora, todas las vacunas tienen esa fecha consignada en sus lotes, en las cajas de los viales, etc. ¿Okay? Todas tienen esa fecha. Ahora bien, cuando recién sale una vacuna, cuando recién se comienza a probar una vacuna, ¿okay?
la caducidad es fruto de observación, nada más. Eso sí es cierto, estimación, cálculo, nada más. Pero se van a ir realizando una serie de estudios a lo largo del tiempo que incluyen el uso repetido de la vacuna, tanto en las etapas de investigación como ya de aplicación extendida en la población. Y esto te va a permitir ir ajustando la fecha, ¿ok? Es decir, vas a ir acomodando tu fecha de expiración, ¿ok? De modo tal que esa fecha que figura en el lote, pues, llegue a ser cada vez más aproximada a la realidad, ¿ok? Para eso se realizan estudios, se llaman estudios de estabilidad, tanto química como física, y que se hacen por los propios fabricantes con el propósito de ir llegando justamente a una fecha más precisa, ¿ok? Tenemos que tener presente que estamos en la cuarta generación de vacunas, por lo menos de las que todo el mundo usa de RNA mensajero. Cuarta generación, han pasado más de 3 años y que ya tenemos vacunas. Y esas fechas cada vez son más claras, son más adecuadas a la realidad. ¿Qué factores pueden alterar la integridad de una vacuna, ¿no? Cualquier factor que pueda alterar la estabilidad del producto, y los que más se conocen tienen que ver justamente con el estrés generado mecánicamente por el desplazamiento de las vacunas, por el impacto de los cambios térmicos en el proceso de congelación y descongelación para aplicarlas, y finalmente el efecto de la luz, porque al fin y al cabo vas a sacar una jeringa y va a quedar expuesta en una bandeja para ser colocada, ¿no es cierto? La luz también le va a dar al frasco o al vial, ¿no es cierto? Entonces, los más importantes son los factores físicos que afectan la conservación, transporte y manipulación de las vacunas, ¿no? Otra cosa muy importante que hay que tener presente es que incluso teniendo todos los cuidados del caso, ¿correcto? Siempre va a haber un cierto nivel de degradación, ¿ok? Y con la degradación de la vacuna, lo que va a ocurrir es una reducción de su vida útil y una reducción de su eficacia. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, la caducidad que dan los laboratorios al momento de soltar una vacuna cada vez más próxima a la realidad, tenemos que tener presente eso, ¿correcto? Para no pensar que es una cifra de capricho o meramente estimada como fue al comienzo. Ya no, han pasado 3 años y eso ya está siendo visto, ¿ok? Otra cosa es que las vacunas no expiran en los términos que la gente comúnmente piensa, ¿ok? No, me va a hacer daño, me van a inyectar. No es que te va a hacer daño, simplemente se degrada a subproductos no útiles que no son riesgosos. Si no utilizo daño de inmunógeno, te va a hacer el producto degradado. No, esto no es como otro tipo de medicinas que te pueden caer mal. No. Lo que pasa es que la vacuna tiene un tiempo de vida útil, ¿correcto? Y que mientras más tiempo pase, más se va a degradar, ¿ok? Y obviamente va a ser menos efectiva. Toda vacuna tiene eso, y eso se le llama el tiempo anaquel de la vacuna. Tiene varios nombres este concepto, ¿no? Fecha de caducidad, de expiración, fecha de vencimiento, tiempo anaquel, vida media biológica, vida media útil. Todo tiene que ver con lo mismo. Simplemente se trata de cuánto se estimó que podía durar la vacuna, ¿no? En este slide hablo de que en todas partes se usan hadas porque esta es una queja que saca por una red social, si no me equivoco es Twitter, un médico mexicano quejándose de la forma en que el gobierno de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ese antipatiquísimo caballero, prorroga, pues si se hubieran prorrogado las vacunas, las extiende de manera caprichosa por tiempos inconcebibles, ¿no? Como vamos a ver luego. Lo cierto es que todas las vacunas de que se fabrican tienen su inserto, y por ejemplo la primera Comirnaty, la primera vacuna de Pfizer, eran las monovariantes, 6 meses post manufactura, nada más. Luego se han dado cuenta que puede durar hasta 12 meses y han ido ajustando la fecha, 12 meses post manufactura para la que fue contra BA1,
Contra BA4, BA5 lo mismo, 12 meses post manufactura, después de la fabricación, ya es lo que informa la propia Pfizer, ¿no? Acá vemos un estudio de estabilidad comparada, muy interesante, y quiero mostrarles algunas cositas que tratan de comparar las vacunas de Pfizer y Moderna respecto a su resistencia a los cambios térmicos, los cambios de luz y el estrés físico, ¿no?, producido por el desplazamiento. Y bueno, en estos estudios, resumida cosa es que la vacuna bivalente de Pfizer, por ejemplo, se mostró más sensible a los cambios de temperatura, más sensible al movimiento y menos sensible a la luz, ¿no? En cambio, la de Moderna fue al revés, ¿no? Menos sensible al movimiento, menos sensible al calor, pero más sensibilidad a la luz, ¿no? Entonces no son completamente iguales, ¿no? Tener más sensibilidad es también tener menos resistencia ante este tipo de factores físicos, ¿cierto? Y esto es justamente lo que hacen los laboratorios para poder proponer extensiones vacunales, ¿no?, que la vacuna dure más. Este informe es de, si no me equivoco, octubre del año pasado simplemente. Es una autoridad, una agencia de seguridad en salud del Reino Unido, que nos muestra que el 54% de desperdicio de las vacunas es por causas que lamentablemente no son inexorables, ¿okay? Son absolutamente inexorables. Eso es una cosa muy interesante que tenemos que recordar. Las vacunas igual se van a malograr, igual se van a deteriorar. No es sorprendernos si las vacunas se pierden. Chile el 30 de diciembre votó 2 millones de vacunas al tacho, de sus variantes, de sus bivalentes, y ahora solamente coloca las vacunas univalentes o univariantes, las más modernas. Entonces es algo que tenemos que aceptar, ¿okay? Y este gráfico lo deja muy bien claro, ¿no? Hay una serie de factores, los que hemos hablado hace un ratito, y que son de mucha consideración porque tienen que ver directamente con lo que se hace con una vacuna, ¿no? Que se la guarda al frío, que se la va descongelando, que se saca de la caja, que se transporta, que se abren los frasquitos, ¿no?, que se ponen ahí a la vista, que se guardan en un congelador cualquiera, que se ponen en jeringas, en fin, cosas que todos sabemos, que las hemos visto, y en todo ese proceso se va produciendo un desgaste. Si el punto de partida ya es malo, porque por cuestiones que están fuera de nuestro control, la vacuna solita se degrada, como acá lo demuestra, entonces obviamente aún más va a ser cuando se las manipule, pues, ¿no es cierto? Entonces no es cualquier factor, no es cualquier tontería, ¿no?, saber la fecha de caducidad de una vacuna, ¿no? Vemos también que acá, por ejemplo, al comienzo para los primeros lotes de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos, la FDA, entonces la FDA propiamente, miren, le daban a las primeras monovalentes una extensión de 12 meses a los primeros lotes, y luego le fueron dando 9. Al final eso se ha ido confirmando, cada vez se dan menos ampliaciones. Para los lotes más recientes se dan cada vez menos ampliaciones, ¿no? Lo que sí llama la atención es que también pueden haber irregularidades, ¿no? A mí me llama la atención que regularicen una vacuna en el lapso de una semana para darle simplemente 9 días de ampliación. Esto sí llama la atención, pero estos son documentos FDA, ¿correcto? Eso también pasa allá, los laboratorios también presionan, ¿ok? Pero lo que es una tendencia, y eso hay que recordarlo, es a ir reduciendo la extensión de las ampliaciones, ¿ok? Que cada vez sean más cortas estas ampliaciones, ¿ok? Y entonces tenemos acá la caducidad original de la FDA, por lo que les acabo de mencionar, ¿no? Para su univariante 6 meses, para la bivariante original BA1 12 meses, para la segunda bivariante, la BA4+5, 12 meses. ¿Y cuánto es lo que se le ha dado a la extensión? Y acá esto te queda muy claro. A la univariante le dieron 12 meses, como vieron en antes, a veces 9, 18 meses, vamos a darle el beneficio de la duda, 18 meses, porque hubieron algunas que le dieron 12 meses. Tenían original 6 meses, más 12 hacen 18. Para las bivariantes BA1 solo se dieron 6 meses.
Estas tenían una fecha de vencimiento en 12 meses por fabricación, le dieron 6 meses, se convirtió en 18 meses. Y para las últimas variantes, también las BA4+5, 12 meses, y dieron 6 meses más, 18 meses. Este es el término de extensión a partir de la fabricación que uno tiene que tomar en cuenta. 18 meses, ni más ni menos, ¿ok? No más, correcto, no pasar de ahí. Pero en algunos países como el nuestro sí se pasa de eso, pues, ¿no? Acá podemos ver cómo se van sacrificando las vidas medias útiles. En la medida que va pasando el tiempo, también tengan presente que eso se va reduciendo porque se van encontrando factores, pues, que están involucrados en la aplicación de la vacuna. ¿Sí? Al comienzo todo era muy ideal, muy científico, muy puro, muy impoluto. Ahora ya es una vacunación que se extendía por prácticamente cualquier persona en el mundo. Ya no son los vacunadores originales de Pfizer, con un montón de congeladores, todo. No, pues no hay esa parafernalia, ¿me comprenden? Es más sencilla la cosa, y lógicamente eso deteriora más las vacunas porque hay menos cuidado. Entonces por eso también se va a reducir las extensiones, ¿correcto? Las extensiones ya son por menores periodos de tiempo. Aquí ya es un consolidado de la propia Pfizer, está acá, y que yo lo he graficado acá para que quede más claro, donde ya está resumido, en el caso de las vacunas para adultos, cuánto es. Ya incorporan las extensiones. Ya esa es su cifra cierta, 18 meses por fabricación. A eso tenemos que ceñirnos, ¿ok? Ceñirnos a eso, 18 meses por fabricación. Muy bien. Y bueno, Pfizer-BioNTech también pues ingresó al Perú sus vacunas, ¿no? Y aquí incluso dice cuáles son, las publicita. Y los registros, estos que se llaman RSC, quiero que vean que este registro RSC BEC 003 es el registro sanitario condicional de la DIGEMIT para la vacuna bivalente BA4-5. Esto es obtenido del mismo portal de la propia Pfizer-BioNTech en su portal para Perú, correcto, en que consigna el número de autorización. Lo he subrayado para que todo el mundo se dé cuenta que es lo que consigna la propia Pfizer. Bueno, y entonces aquí están las autorizaciones con las fechas, y quiero que se fijen bien este detalle. La univalente original de etapa morada tenía una resolución sanitaria condicional BEC 0001 del 1 de febrero de 21. Y la vacuna que ven acá abajo, que es para BA4-5, la bivalente actual, de la que tanto habla el gobierno, tenía una resolución que era la 0013, ¿okay? Del 12 de octubre del 22. ¿Okay? ¿Por qué menciono esto? Porque en febrero del año 23 emiten esta resolución, ¿ok? En junio del año 23 intentan socializar una resolución que es esta de 1035, que era de febrero 23 efectivamente, y que se refiere a la vacuna que tiene el registro sanitario 0001. O sea, en otras palabras, se referían a la vacuna univalente original, no a la bivalente. Sin embargo, le prolongan la vigencia de esa vacuna de 12 a 18 meses. ¿Ok? Le agregan 6 meses. ¿Ok? Pero esta resolución está referida a la vacuna original, no a la bivalente. Y sin embargo, en junio socializan esta resolución de febrero para que la gente crea que esto quiere decir que las vacunas que están aplicando están extendidas, están ampliadas. Y eso nunca ocurrió. ¿Ok? A la que le estaban ampliando el periodo de vigencia era a esta, porque esta es la resolución, que establece que autoriza, ¿no?, la vacuna, ¿no?, a extender su uso, ¿no?, en febrero 23 del 2023, ¿no? Y está referida específicamente a la vacuna original, no es a la bivalente. Eso es lo que quiero aclarar, ¿ok? Sin embargo, esto es lo que usa el ministerio para extenderlo. Yo me tomo el trabajo de hacer este cuadro, donde pongo todas las resoluciones y a qué vacuna está referida, ¿ok? Y pueden darse cuenta entonces, ¿no?, que efectivamente la vacuna
Convex 0013, es la que corresponde a la tapa gris, es la vacuna BA4+5, la equivalente, y que son 18 meses, de acuerdo al fabricante, no más. ¿Ok? Bueno, pues acá la han extendido a 24 meses, la BA1, y quieren hacer lo propio con las otras, ¿no? Con las otras, como si aplicando lo de uno, se aplica a todas, y no es así. Son diferentes productos, cada uno es distinto. No es lo mismo tocinamerán que racetosinamerán, no es lo mismo, correcto, no es lo mismo. Muy bien, entonces acá vemos, por ejemplo, un comunicado que es el 001 del 2024. Y yo le pongo a confesión de parte revocadas porque ahí mismo ellos corrigen el hecho de que no tienen la resolución. O sea, se dieron cuenta de esto. Les diré que yo participé de manera indirecta para que se dieran cuenta porque en algún momento contaré la anécdota, pero tuvieron acceso a mi información. La cosa que se dan cuenta y el 15 de enero subsanan, ¿no? O sea, dan la verdadera resolución que autoriza a estas bivariantes, ¿no? A tener más tiempo de vida útil. O sea, todo el tiempo que me estaba aplicando, incluyendo la fecha que me aplicaron a mí, pues no tenía ninguna autorización, estaban haciendo uso de no sé de qué criterio. ¿Ok? Y el 25 de enero ya no solamente nos lanzan este pop-up, sino este segundo pop-up. Esto ha salido ayer. Y aquí sí, pues lo que dicen desde ayer, y esto es lo que ha motivado que yo me anime a hablar con ustedes al respecto, ¿no? Es que le van a dar pues 24 meses a la vacuna. Por favor, no se pasen, pues. Ya, y esto ya es el colmo, ¿no? En vez de 18 le dan 24 meses por fabricación. O sea, esto no tiene sustento alguno. Esto no tiene sustento alguno ni siquiera de la propia fabricante, ¿no? Eso no tiene sustento alguno. O sea, dar 24 meses por fabricación es un absurdo. Solo se puede dar máximo, tiene original 12, se puede dar 6 meses, se convierte en 18, está bien, eso sí en todo el mundo, se puede aceptar. En el caso de las vacunas de Moderna, se les dio 9, ¿no? Se ampliaron 3 meses más, llegan a 12 y eso se ha mantenido. Pero, no, pues, esto es el colmo, esto es ya abusar ya de la vieja frase esa que dice que el papel aguanta todo. No, pues, no puede ser. Lo mismo les digo con respecto a Moderna, aquí hay algo más decente, por supuesto, ¿no? Porque hay un código que te lo ponen en tu tarjeta y tú lo puedes buscar en un portal que es ese, que está marcado abajo una dirección electrónica, colocas un número de tu lote vacunal y dice qué fecha se venció. Y puedes saber tu fecha de fabricación, bueno, en fin, y saber cuánto te dura, ¿no? Ya sabes que son 9 meses y se empleó 3 meses, 12 meses, no más. Pero hay que tener presente que hay esa seriedad. Pfizer no tiene un portal así. Con Pfizer hay que guiarse por lo que dice en el frasquito. Ahora, lo que sí llama la atención es que esta autorización a Moderna se dio el 5 de octubre y que algunos de los documentos para lograrla fueron documentos virtuales que se adjuntaron, como pueden ver acá, el mismo 5 de octubre y un día antes, el 4. Entonces uno se pregunta cómo van a dar una resolución el 5 de octubre con subsanaciones que se hicieron el 4 de octubre, que eso no pasa por una dirección técnica, no sé, por una oficina técnica, una oficina jurídica, para finalmente convertirse en una resolución directoral de la DIGEMIT. Llama la atención, ¿no? Solamente acá se puede hacer pues, subsanaciones y obtener resoluciones el mismo día. Llama mucho la atención. Hay que aclarar que esto ya es un hecho, son 3 meses de ampliación, así que 12 meses por fabricación es aceptable para las vacunas de Moderna. Reconocido por el propio laboratorio que las importa, ¿no? Porque el que los importa es Tecnofarma, ¿no? No más tiempo, ¿ok? Esto es el 11 de enero, hace poquito. Acá tenemos un pronunciamiento el 12 de enero en el cual la Academia Nacional de Medicina destaca que las bivalentes ya no cubren pues, el aspecto de las variantes actuales, ¿no?
y que cuestiona la extensión de las bivalentes de Moderna, ¿no? E invoca se adquieran las nuevas monovalentes. Yo creo que eso es lo que debe hacerse, vacunar con univalentes actualmente. Bueno, ninguna vacuna es 100% eficaz. Una vacuna vencida perdió 50% de su eficacia vacunal y por tanto recibir estas vacunas reduce tu riesgo menos del 50% de lo que aspirabas al ponértela. ¿Okay? Creo que estas afirmaciones que hago yo son ciertas, son entendibles, ¿no es cierto? Ninguna es 100% efectiva, y si ya redujo 50% su efectividad por eso el hecho de que llegó su vencimiento, entonces ya que estás poniendo. Estás poniendo algo que tiene, respecto a la enfermedad esa, menos del 50%, y por tanto, es un enemigo, muchachos. ¿Ok? Es un enemigo, muchachos. Ahora, han iniciado la vacunación con monovalentes adaptadas, se le han llamado, prefiero llamarles univariantes, el sábado 20, hace pocos días. Y bueno, la acaban de votar a la directora de inmunizaciones, como si ella tuviera la culpa de esto. Por eso digo que la pita se rompe siempre por su lado más débil, y en el caso de la IGMI no se oye padre. Pero todo este desmadre de autorizaciones inadecuadas, ¿no? De estar dando extensiones más allá de la cuenta, de usar expedientes de una vacuna para socializarla cuando refería a otra vacuna y tratar de lograr que se vacune la gente con la bivalente, ¿no? Cuando no habían los estudios, por favor, y darles un tiempo tan extendido porque se les quedó la vacuna simplemente, o sea, por eso le das de 6, en vez de 6 le das 12. No, yo la verdad esto no lo comprendo. Y esto es un delito, es una cosa absolutamente irregular, porque todo ese tiempo han estado aplicando vacunas, como se dice, vacunas bivalentes sin tener autorización, porque correspondía a la vacuna original de Comirnaty, a la que era puro tocinamerano. Pues ha sido una irregularidad. Y DGMI debería responder por eso y no responde, simplemente sacan a la jefa del MINSA de vacunaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, la sexta ola es el resultado de serios problemas de gestión del MINSA. Vacunas vencidas son aquellas que dejaron de ponerse por los efectos combinados de la pobre motivación de la población y la decían nuestras autoridades. Literalmente, esta sexta ola nos encontró con los pantalones abajo, con menos del 20% de la población en un esquema completo, con vacunas de pronto uso, si es que no vencidas, teniendo que enfrentar variantes novísimas y de transmisibilidad supernativa. Y es que normalmente los virus tratan de alcanzar un equilibrio. Ustedes recordarán que decíamos antes de que el ideal viral en el momento de la endemia sería pues vacunas que sean quizá más transmisibles pero menos letales, ¿no es cierto? Y le llamamos a eso en su momento la inteligencia artificial viral, yo por lo menos le llamé así. Este gráfico también es muy popular, pero hay que tratar de lograr ese equilibrio en endemia, ¿no? Pero obviamente ese equilibrio puede doblegarse, puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Bien, esto se debe a que los virus tratan de autoperpetuarse y lograr un equilibrio en los pederos, porque al virus no le conviene matarte, ¿te das cuenta? El virus lo que quiere es, digámoslo así, idealmente, porque no tiene propiamente una inteligencia, quiere vivir, ¿no es cierto? No quiere ser destruido en el camino. Es como un parásito, quiere vivir dentro de aprovechar los mecanismos celulares para seguir reproduciéndose. Entonces, para autoperpetuarse, debe alcanzar un cierto equilibrio con el huésped, con los hospedero, ¿no es cierto? Con tu persona, digamos. Eso implica tener mayor transmisibilidad, pero una menor virulencia, ¿correcto? Porque muerto el perro se acabó la rabia, ¿no es cierto? No le conviene matar. Lo que le conviene es que la persona la pase más o menos piola y siga reproduciéndolo y lo siga contagiando y siga expandiéndose, ¿no es cierto? No le conviene que la persona muera. Es el ideal viral.
¿Ok? Por eso las variantes siempre aspiran a ser dominantes, ¿no? Se van a ver superadas solamente por una que les gane en esta ecuación de tener mayor contagiosidad, transmisibilidad y tener menos letalidad, menos virulencia. ¿No es cierto? Obvio. Esa es la eterna lucha entre las variantes por predominar unas sobre las otras. ¿Ok? Y por eso pasó esto. Cuando estábamos en la época, hace 3 años que apareció Omicron, justamente se nos venía Delta. Y Delta era una variante más letal que Omicron. Y cuando apareció Omicron, la gente dijo, nos salvamos. ¿No? Nos salvamos de Delta. ¿Por qué? Porque efectivamente eso fue lo que pasó. Omicron comenzó a crecer, como en esta curva en rojo, y Delta se quedó en esa curva en oscurito. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Omicron se impuso. Es la supervivencia del más apto, ¿no? Es la regla de la supervivencia del más apto, como digo yo, ¿no? Omicron fue más apto y Delta desapareció. ¿Ok? Eso es lo que ocurre generalmente. Ahora, estaba hablando yo de unos temas y dije que iba a aclarar y debo hacerlo para que no haya confusiones, ¿no? Las mutaciones son una constante para los virus que, darse en número importante, generan linajes. ¿Ok? O sea, linajes son virus que tienen un número importante de mutación. Ahora, los linajes comparten un ancestro viral común. ¿Ok? Y dan lugar a sublinajes. Es igualito que un árbol genealógico. Cuando un linaje tiene importancia epidemiológica, se le denomina variante. ¿Ok? Y entiende la diferencia de linaje y variante, ¿no es cierto? Cuando ya es de importancia epidemiológica se llama variante. Y estas también pueden tener sus hijas, que se llaman subvariantes. ¿Ok? Bien. Linajes, sublinajes, variantes y subvariantes pueden recombinarse para formar nuevas variantes. ¿Ok? Hay que tener presente esto. ¿Por qué hablo de la recombinación? Porque lo que ha ocurrido acá es lo siguiente. Omicron BA1, por ejemplo, BA.1.1.529, ¿no es cierto? Originó así, ¿no es cierto? Fue BA1. Omicron es BA1. Pero poco a poco este Omicron fue dando otros Omicrones. Son 5 generaciones de Omicrones, vamos a hablar claro. BA1.1, BA1.2, BA1.3, BA1.4, BA1.5. ¿Ok? La original es la primera, la Omicron original, ahí venía siendo Omicron. Y luego surgió esta muy importante que está marcada con asterisco, que es la BA2. No se produjo vacuna contra esa, ni siquiera contra la BA3, ¿ok? Que aparentemente tenía ciertas características poco importantes en cuanto a su transmisibilidad y virulencia. Se produjo vacuna contra la primera BA1 y contra estas dos últimas, BA4, BA5. Estas son el origen de las vacunas bivalentes. La primera bivalente, ¿ok?, que fue de 21 a 22, de 2021 a 2022, fue la bivalente que cubría BA1, ¿ok?, la Omicron original, aparte de la Wuhan, ¿no es cierto? Y luego, de 22 a 23, fue la bivalente BA4, BA5, que cubría la de Wuhan y cubría estas últimas dos, BA4 y .5. Muy bien. Ahora, nadie se preocupó de la 2 ni de la 3. Y esa 2 es la que se recombinó con otra cepa que se llama XBB.1. Aparentemente eso ocurrió, dicen que en Dinamarca, en mayo del año pasado, porque un mismo paciente tuvo las dos cepas, ¿no?, juntas. Y cuando se juntan dos cepas de ese virus, ahí sí pueden recombinarse y sacan un engendro.
sacan un monstruito, un E.T. Y eso es lo que pasó. Variantes que resultaron de combinación de dos preexistentes, la BA2 y la XBB. Esta era la 86ª versión de BA2, BA2.86, imagínense. Y esa se combina con XBB y nace este engendro que se llama virola, ¿correcto? O BA.2.86 o XBB.1.5. A partir de entonces se van a formar una serie de ejemplares de estilo bastante diferenciado a través de un proceso pues aleatorio, pues ustedes como un embarazo ectópico, ¿no? Generalmente no prosperan. Bueno, generalmente los frutos de la recombinación son poco viables, ¿ok? Como los embarazos ectópicos que no son viables, ¿no es cierto? Pero eventualmente pueden volverse pues importantes, y eso es lo que pasó con esta recombinación, dando lugar a esta XBB.1.5, ¿no? Que es el que genera la producción actual y que genera también que fabriquen vacunas tan rápido como desde mayo en que apareció hasta octubre en que ya estaban comercializándose las nuevas univariantes, ¿no? Las variantes, los univariantes son univalentes actualizadas, que algunos llaman monovalentes adaptadas, no sé dónde viene el término ese, pero básicamente esa es la idea, ¿ok? Felizmente están a disposición, ya las tenemos a disposición y podemos usarlas, ¿no? Muy bien, debo referirme en el caso de ivermectina porque obviamente hay personas en el mundo que no se vacunan, lo sabemos, y bueno, hay algunos que usan esto como una alternativa profiláctica, ¿no es cierto? Yo no estoy en contra, yo soy un Iberlover, no lo voy a negar, y debo decir que por los portales actuales de Ibermeta nos permiten saber que, bueno, pasados 4 años de pandemia y 3 años de vacunas, hay una cierta efectividad sí en tratamiento, pero el 62%. Entendemos esto porque las nuevas versiones de la enfermedad son mucho más rápidas, pero acá hay una cosa muy interesante, que es que la efectividad en profilaxis es de 86%, 85%. Entonces eso sí es interesante, ¿no? Porque estas personas, que lamentablemente hay en todas las partes del mundo y no podemos negarlo, gente que no quiere recibir vacunas, están utilizando dosis de ivermectina para protegerse y les está yendo bien, ¿no? Como nos fue a muchos antes de tener vacunas y usarla y protegiendo familias enteras, ¿no? Así que bueno, incluso hay protocolos como los que ha llegado esta asociación, la FLCCC de Estados Unidos, Frontline COVID Critical Care Alliance, y acá hay esquemas, ¿no?, de cómo se deben usar la dosis de ivermectina. Resumidas cuentas, estamos hablando de que en el caso de prevención se utilizan más o menos entre 200 y 400 microgramos por kilo por día, o 0.2-0.4 miligramos por kilo por día, y en el caso de tratamiento, un poco más, unos 600 microgramos por kilo por día, ¿no? Eso lo dejo, no quiero ampliar más al respecto porque sé que hay algunos ciberhaters, pero lo único que quiero sí es mencionar que se está usando, ¿no?, con relativo éxito, no lo podemos negar, y le estamos diciendo a personas que definitivamente no se van a vacunar y tampoco tenemos por qué abandonarlas, ¿no es cierto? Tampoco tenemos por qué negarnos que eso existe, ¿no? Hay gente que no quiere ser nada con las vacunas. Mis reflexiones finales son estas. Por mucho que se le parezca, el COVID no es un simple resfriado, como lo ha asumido muchísima gente. El compromiso es multisistémico y sus secuelas son importantes a corto, mediano y largo plazo. En tal sentido, es una enfermedad que sigue matando, cuyas consecuencias son inmunoprevenibles y como tal amerita la mejor vacuna disponible con el máximo rendimiento posible. Pese a haberse vuelto endémica, la enfermedad sigue evolucionando con linajes cada vez más diferenciados.
El inexorable paso del tiempo incorpora vulnerables a diario, ya sea por comorbilidades o por la simple edad. Se hace necesario mantener un stock de vacunas que estén ajustadas a la actualidad del virus, renovando el mismo con prontitud, acorde a vigilancia epidemiológica y sin olvidar de motivar efectivamente a la población. El último informe del MINSA respecto a la letalidad del COVID en lo que corre el 2024 demuestra que la cifra de muertos se duplicó al pasar de primera a segunda edad, pero se sextuplicó al pasar de la segunda a la tercera edad. Por otro lado, las comorbilidades que incrementaron mortalidad son propias de la segunda edad en adelante. Por lo tanto, lo que debe quedar en claro es que hay que propender la vacunación pronta de los mayores de 30 años que tengan comorbilidades y de todo mayores de 60 años. Dado el actual momento epidemiológico donde nuestro país afronta un repunte endémico del COVID por causa de nuevas variantes, no se justifica seguir aplicando la vacuna bivariante inespecífica y de pronta caducidad. Debe instarse a la población a vacunarse con la nueva vacuna bivalente, especialmente la comórbida y de tercera y cuarta edad, y a extremar cuidados contra el contagio, ¿no? Tengamos presente que se trata de un modelo vacunal, de las nuevas vacunas, completamente nuevo, desestima ya la versión original de Wuhan, se enfoca en una variante recombinada que es un engendro, como les dije yo, muy diferente de sus progenitoras, y esto último es de importancia puesto que las nuevas univariantes requieren no menos de 2 dosis de vacunación previa para prevenirnos de inmunidad efectiva contra XBB.1.5 y sus descendientes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es vacunar a las personas con una buena vacuna, con lo que digamos buenas vacunas modernas contra cepas actuales, que no están sujetas a la discusión respecto a sus tiempos, de caducidad, que la gente entienda que tiene que aprovechar las vacunas que está recibiendo, correcto, que tiene que preocuparse de este tipo de bichos, ¿no es cierto?, nuevos, que son como una nueva enfermedad, que también mata, correcto, mata pocos, obviamente, mata pocos porque la mayor cantidad de gente siquiera tiene una vacuna, 2 vacunas, 3, 4, 5, cada vez va teniendo más. Pero también tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Tomen en cuenta lo siguiente, en la medida que pasa el tiempo, cada vez hay más personas que se incorporan a los grupos de riesgo, porque las personas se van enfermando y tienen nuevas comorbilidades, y cada vez somos más viejos, no somos cada vez más jóvenes. Entonces, lo que debemos propender, ¿no?, digámoslo así, lo que se debe propender es a que las personas comórbidas tengan esa posibilidad, ¿no es cierto?, de estar vacunadas en el momento que realmente necesitan. Y eso es desde que tienen más de 30 años. Y las personas mayores de 60 todas. Entonces, en un principio se podía entender de que a todo el mundo había que vacunarlo porque los niños contagiaban a los abuelitos y los hijos a los papás, y las personas mayores se iban muriendo, tenían comorbilidades que ni siquiera se podían atender, ¿la verdad? Ahora no, ahora todo el mundo ya tiene algo de vacunación. E incluso el que no tiene algo de vacunación ni cómo protegerse. Hemos hablado ahí de un producto que seguramente muchos discutirán, pero en el cual algunos creemos. Y entonces hay formas de protegernos, ¿no es cierto? Ya podemos comprar fácilmente una mascarilla, sabemos dónde no debemos meternos, o sea, tenemos algún concepto y algún grado de vacunación. ¿Y por qué lo digo? Porque indudablemente no podemos seguir pretendiendo de que toda la población se va a vacunar todos los años, ¿no? Eso es algo un poquito absurdo, ¿no? Es un poquito absurdo porque indudablemente no habría economía que lo soporte en un país. Las vacunas tarde o temprano van a tener que ser pues comercializadas en cualquier centro vacunatorio y se van a vender como cualquier otra vacuna, y el Estado debe tener un número de vacunas actualizado en una cantidad suficiente, pero para cubrir eso que tiene que cubrir, y que son los comórbidos y las personas añosas.
A eso es a lo que hay que abocarse. Ya los niños han recibido sus vacunaciones, ya los pediatras han que decir si es que merecen o no, pero yo me permito pensar que en las etapas medias de la vida, o los chicos muy jóvenes, adolescentes, jóvenes, que recibieron ya algún nivel de vacunación, no tendrían por qué estar renovando cada año su vacuna, salvo que se trate por una situación como la presente, o sea, una variante sumamente distinta, ¿no? Pero incluso así, quiero que se puedan fijar en lo que les mostré hace un ratito, y que era que justamente cuando revisamos la mortalidad que se va dando por grupos etarios, ¿no? Eso es muy importante. Ahí tenemos la respuesta de a quién tenemos que vacunar, a quién tenemos que dedicarnos, y no estarles dando bivalentes, no, darles lo que corresponde, la mejor vacuna en el lapso más corto, ¿no? E indudablemente, como les mencioné, se trata de las personas mayores de 30 con comorbilidades y las personas mayores de 60, ¿no? Esas personas indudablemente son las que más van a beneficiarse de estas vacunaciones, porque el curso ominoso que es lo que queremos evitar, ¿no? Es justamente evitado, ¿no? Es justamente dado en aquellas personas que lamentablemente o tienen una comorbilidad importante o lamentablemente han pasado ya esa edad a la cual todos vamos llegando, y todos cada día sumamos enfermedades, y todos cada día vamos sumando una serie de elementos, ¿no? Como no solamente mayor edad, mayores limitaciones físicas, menores cuidados, menor calidad de vida, porque es la ley de los viejitos tener cada vez menor calidad de vida. Quisiésemos que no fuese así, pero lamentablemente es lo que tenemos que padecer, ¿no? Este es, me parece, uno de los más importantes gráficos. Cuando vemos la mortalidad, vemos cómo se duplica al pasar de la primera a la segunda edad y cómo se sextuplica al pasar a la tercera edad. Ese gráfico que estaba buscando. Disculpen lo extenso, ustedes saben que yo no hago charlas muy cortitas, y espero que haya servido para todos ustedes y un mejor concepto de lo que es la situación actual del COVID en el Perú. Espero contribuir de esta manera a su mayor reflexión. Gracias. Buenos días.